Muy buenas tardes, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para estudiar su palabra, que el Señor abra nuestros entendimientos. En lo que nuestros pequeñitos salen a tomar su clase, vamos a inclinar nuestros rostros y oramos delante de nuestro Dios. En esta hora de la tarde, Dios, estamos en tu presencia, en esta casa de oración, y lo hacemos con acciones de gracias porque nos has bendecido, porque nos has ayudado, porque has estado con nosotros, porque has mostrado tu gracia y tu misericordia, tu favor para cada uno de los que aquí hoy, Señor, nos hemos congregado para darte honra y gloria. Señor, y queremos suplicarte que nos bendigas en el estudio de tu palabra. Danos inteligencia espiritual para poder mirar las cosas que en ella están escritas. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú has revelado en esta porción de la Escritura y que ello traiga enseñanza para nuestra vida. Que, Señor, tú toques nuestros corazones, nos fortalezcas, nos edifiques y que, Padre eterno, en todo ello tu nombre sea glorificado. Gracias por darnos este tiempo. Bendice a los hermanos, a nuestras hermanas y que todos seamos, Señor, bendecidos por ti en esta hora con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Zacarías capítulo número 5. Vamos a abrir nuestras Biblias porque, para serles honesto, de primera vista, de primera leída, entender la profecía de Zacarías es un poco difícil. De hecho, ahorita leímos y si les preguntara de qué trata, bueno, pues muy pocas cosas retomaríamos, ¿no? Entonces, vamos a ir despacio, texto por texto, en la escritura, Zacarías capítulo número 5, para poder entender. Es un mensaje de parte de nuestro Dios para su pueblo. Y la verdad que una vez que entendamos este capítulo, esta profecía, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad es algo hermoso que el Señor revela a través de estas visiones. No nos gusta hablar del juicio. La verdad es que es un tema que a veces no quisiéramos nosotros tocar, hablar del juicio, hablar del castigo, hablar de justicia, de la justicia de Dios, o hablar de la maldición, ¿no? Que pues acarrean nuestros pecados, nuestras maldades. Pocas veces nosotros escuchamos predicaciones porque pensamos que son fuertes. No, en realidad el mensaje de Dios es este, ¿no? Y desde la entrada, todos somos pecadores, todos hemos cometido maldad delante del Señor, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, dice el profeta Isaías, desde la planta de nuestro pie y hasta nuestra mollera. En nosotros solamente hay maldad, hay pecado. Pablo dice a los romanos que estamos atestados de toda iniquidad. Y así comienza la noticia de la buena nueva del Evangelio, ¿no? Diciéndonos que todos somos pecadores, que estamos en condenación y que necesitamos a Cristo. Entonces hablar del juicio, de la justicia, del castigo de parte de nuestro Dios, pues es algo que nos resulta necesario para ubicarnos y para centrarnos en nuestra realidad, en nuestra condición como pecadores. Bueno, vamos a abordar entonces Zacarías capítulo número 5. Dice Zacarías: tornéme y alcé mis ojos. Es decir, Zacarías regresa. Dicen algunos, regresa para orar, regresa para meditar, para reflexionar acerca de las visiones anteriores que ya había visto. Vamos a pensarlo así, como que ahora Zacarías dice, a ver, despacito, voy a volver a recordar, a meditar qué fueron esas visiones. Por eso dice, y tornéme o regresé, dice, y en eso alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. No acababan todavía las visiones para Zacarías. Un rollo que vuela, abierto completamente el rollo. Estamos hablando de un pergamino, ¿sí? Ese es un rollo, un pergamino que está escrito por ambos lados, pero es un pergamino que anda volando. No sé si alguna ocasión ustedes llegaron a ver estas avionetas que traían mensajes, ¿sí? Y que venía la avioneta y traía
la lona, la manta con un mensaje, ¿sí? Algo así me estaba yo imaginando, ¿no? Ese tipo de mensajes que a lo lejos y desde cualquier punto, porque al estar en altura, al estar volando, pues uno ve, ¿no? Y al estar dando vueltas, ese rollo, podían mirar lo que decía tanto de un lado como del otro lado. Ese es un rollo que vuela, un rollo, un desenvuelto que muestra un mensaje, muestra o revela, ¿sí? Un mensaje. Y obviamente decíamos que como está volando, pues toda la gente puede mirar el contenido de ese rollo. Las medidas, ¿cuáles son las medidas del rollo? A ver, ayúdenme allí. Dice el versículo 2, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Sus medidas, 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Un codo es una medida de aproximadamente 45 centímetros. Si tiene 20 codos de largo, entonces el rollo mide 9 metros. 9 metros por 10 codos de ancho por 4.5. O sea, es suficientemente grande el rollo. ¿Sí? Esas son las medidas que se dan aquí para que todos puedan mirar el contenido de ese mensaje. ¿Sí? Dicen algunos que estas medidas, 9 metros por 4.5, ¿sí? Estas medidas corresponden, según los rabinos expertos, al portón del lugar santísimo en el templo. Ustedes recordarán el templo que construyó Salomón. El portal tenía esas medidas del lugar santísimo, 9 metros por 4.5. Estamos hablando del lugar del lugar santísimo, al lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, donde estaba el arca. Recuerdan lo que dice la Biblia, allí estaba el arca del pacto. Después de esa cortina estaba el arca del pacto. ¿Y qué había en el arca? Dentro del arca, pues había algunas cosas, pero en esta ocasión solamente voy a mencionar que allí estaban 2 tablas que contenían la ley de Moisés, los mandamientos. Allí estaba el arca. Y algunos relacionan, los rabinos antiguos, tanto la medida con el pórtico del lugar santísimo, donde estaba el arca y donde estaban las tablas de la ley, la relacionan precisamente con ese rollo cuyas medidas son las mismas, y algunos dicen que el mensaje que está ahí escrito en ese rollo que vuela es precisamente lo que a continuación se menciona, ¿sí? Se dice que este rollo contiene entonces un mensaje, pero ¿cuál es ese mensaje? Vamos a continuar leyendo. Ahí están las medidas en el versículo 2, recuerden, 20 codos de largo, 10 codos de ancho. Versículo 3, díjome entonces, el que le está mostrando la visión, díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la haz de la tierra. Así dice el versículo número 3. No hay necesidad de interpretar. Dice, este rollo trae el mensaje de la maldición que sale sobre toda la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en una parte del rollo, es decir, en una parte del rollo está la maldición contra el que roba. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 3. Como está de una parte del rollo, y dice, será destruido. ¿Quién? Obviamente el que hurta. Y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, y se dice también, será destruido. Ok, entonces, ¿qué tiene ese rollo que vuela? Dice, esta es la maldición que sale sobre toda la haz de la tierra. De un lado, da la maldición contra el que
hurta, contra el que roba. Y la maldición dice, será destruido todo aquel que hurta, todo aquel que roba. Y de la otra parte del rollo, dice que todo aquel que jura, en vano obviamente, que hace juramentos y no los cumple, dice, ese también será destruido. Eso es lo que tiene el rollo que anda volando. Una maldición, y dice, esta maldición es sobre toda la haz de la tierra, es decir, no solamente para un pueblo, en este caso Israel, no solamente para ellos como nación, sino dice, esta es la maldición para todos. Y así es la palabra de Dios, así es la ley de Dios, es absolutamente para todos, no es para un pueblo, sino para todos, ¿sí? El significado entonces allí está, es maldición, es juicio sobre la haz de la tierra, no sobre una sola localidad. La maldición va dirigida hacia dos pecados específicamente, ya los mencioné, uno es robar y el otro es jurar en vano. Bueno, sobre el robo, fíjense bien, estamos hablando de una acción. El robo es una acción. El juramento tiene que ver con las palabras. Es algo que se dice, no algo que se hace. ¿Sí? Entonces, ahí está. El rollo tiene maldición sobre el que hace, ya no solamente para que entendamos el que roba, sino el que hace y el que dice. Para poder entender el significado de esta visión. Acuérdense entonces, una acción y algo que se dice, básicamente es un juicio de maldición sobre todo lo que se hace y sobre todo lo que se dice. Ahí está, y esa maldición es para todos los habitantes de la tierra. En relación a lo que se hace, escuchen lo que dice 2 Corintios 5:10, un texto conocido. Dice, porque es menester que todos nosotros, todos, es una palabra universal, involucra toda la humanidad, dice, es menester que todos nosotros parezcamos sobre el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho, acciones. Según lo que hubiere hecho, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Ahí están nuestras acciones. Según a los Corintios 5:10. Y en relación a lo que nosotros decimos, a nuestras palabras, Mateo 12:36 y 37 dicen de esta manera, mas yo os digo, dice el Señor Jesús, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio, de toda palabra ociosa. Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vean cómo en el Nuevo Testamento el juicio va dirigido en el mismo sentido. Lo que hacemos y lo que decimos. Y ese es el contenido del rollo que anda volando, que ve Zacarías. Le preguntó el que le mostraba la revelación, ¿qué ves? Dice, ve un rollo que vuela, tiene un mensaje por dos lados, contra el que hurta y contra el que jura, el que hace y el que dice. Y el Nuevo Testamento que nos amplía pues esta información de parte de Dios, en el que nos dice, todo lo que el hombre hace será traído a juicio, y todo lo que el hombre dice será traído igualmente a juicio. Ahora acompáñenme a leer Efesios 4. Ahí si busquen en su Biblia, por favor acompáñenme, Efesios 4, versículos 28 y 29. Efesios 4, versículos 28 y 29. Recuerden que la palabra de Dios tiene una perfecta concordancia, relación el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento,
enseñan exactamente lo mismo. La revelación es progresiva, en el Nuevo Testamento se amplía, se hace más clara lo que Dios nos dice. Versículos 28, Efesios 4, 28 y 29. Fíjense bien que es lo mismo, acciones y palabras. Dice así: el que hurtaba, no hurte más. Ahí está, acciones. Antes trabaje, de hecho es el mismo pecado, el hurtar. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Y el versículo 29 dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Ahí está. Exactamente lo mismo. Acciones y palabras. Y por eso el rollo que ve Zacarías dice: esta es la maldición. Entendiendo entonces, ¿qué significa? Hay una maldición de parte de Dios que va a traer a juicio las obras y las palabras de todos los seres humanos, de todos los hombres. Dice el versículo, regresamos a Zacarías capítulo 5, estamos en el versículo 3, dice: será destruido. Todo aquel que haga esto, dice, será destruido. Esta es la condenación. Destruido o cortado o extirpado. Eso significa, ¿sí? Dios raerá todo lo que estorbe para el establecimiento de su reino. Ahora, si lo aplicamos al tiempo de Zacarías, de Zorobabel, de Esdras, de Josué, el sumo pontífice, que recuerden que ese es el contexto histórico, ¿qué está diciendo Dios? Dice: tengo que limpiar la tierra para yo poder establecer allí mi reino, para poder estar allí con ustedes, diría el Señor. Ese es el mensaje que Dios está dando a través del profeta Zacarías. Yo tengo que raer, tengo que extirpar, tengo que quitar toda obra de maldad y toda palabra de maldición, ¿sí? Dios tiene que quitar todo eso para poder establecer su reino. Por eso dice el versículo número 4, ahora voy al 4 de Zacarías 5, dice: yo la saqué, está hablando de esa palabra, de esa ley, dice Jehová de los ejércitos, y esa maldición o ese mensaje o esa ley, dice, vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura. Sigue hablando de lo mismo: el ladrón, el que hurta y el que jura falsamente en mi nombre. Dice: y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus enmaderamientos y sus piedras. A ver, versículo 4. Está diciendo Dios: yo traje esa maldición y esa maldición va a caer en la casa tanto del que hurta como del que jura, y allí va a permanecer. De hecho, se dicen dos cosas de esta maldición en el versículo 4, que va a venir y va a permanecer. Viene entonces esta sentencia, este juicio, este mensaje de parte de Dios. Dice: vendrá a la casa del ladrón y del que jura, y allí va a permanecer en medio de su casa, y esa palabra o esa maldición es la que los va a destruir juntamente con sus enmaderamientos y sus piedras. Dios está anunciando un juicio. Dice: y serán raídos, serán quitados, ¿sí? Para que Dios pueda establecer su reino. Es justicia de Dios, ¿sí? Es justicia de Dios. Allí permanecerá en la casa de ellos. De hecho, si nosotros recordamos lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo 55, versículos 10 y 11, voy a leer, también son textos conocidos. Isaías capítulo 55. Vean lo que hace la palabra de Dios en la vida de los hombres, en los corazones.
Versículos 10 y 11 dice, porque como desciendes de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y aquí es donde quiero usar esta parte de lo que dice el profeta Isaías, que ese mensaje que trae el rollo que vuela, al venir a la casa del ladrón y permanecer en la casa del ladrón o del que jura falsamente, dice, esa palabra o ese mensaje, ¿qué dice Zacarías? Los va a destruir. Y dice Isaías, así es mi palabra, dice el Señor, cuando llega, no va a volver a mí vacía, va a hacer lo que yo quiero que haga. Y entonces en la casa del ladrón y del que jura, los va a destruir, porque así es la palabra. Hebreos 4:12, otro texto también conocido, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, el mensaje que Dios está enviando no va a volver vacío. Y eso hace la palabra en nuestros corazones. Entonces vean la belleza que tiene esta profecía, esta visión. Le dice el que le revela a Zacarías, ¿qué ves? Ve un rollo que vuela. Dios está anunciando, sí, el juicio. Pero acuérdense que el juicio de Dios es anunciado con el propósito de que la gente se arrepienta. Dice el apóstol Pedro en su epístola, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que es paciente esperando a que proceda el arrepentimiento. Dios no va a castigar sin antes anunciar, dando la oportunidad para que venga el arrepentimiento. Y esto es lo que está haciendo Dios al mostrarle a Zacarías esta visión. Dios es justo. Y dice la escritura que no va a dar por inocente al culpable ni al culpable por inocente. Nahum 1:2 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Habacuc 1:2. Dios entonces, hermanos, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Y en su justicia no va a dar por inocente al que es culpable, ni al culpable lo pasará por inocente. Esta es la justicia de Dios. Cada quien responderá, cada quien, porque el juicio es individual. Cada quien responderá, como dice ese rollo, por lo que hace y por lo que dice. Y ya leímos textos del Nuevo Testamento. Vamos a darle cuenta a Dios de lo que hacemos y de lo que decimos. Bueno, versículo número 6. Regresamos a Zacarías. Versículo número 6 dice, 5, no leí, perdón, el 5. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. 6, y dije, ¿qué es? Si se dan cuenta en todas las visiones, Zacarías no entiende. Bueno, ¿qué es? ¿Qué significa? Y el ángel le va diciendo lo que significan las visiones. Ahora le dice, ¿qué es? Y él dijo, Zacarías dice, bueno, es un efa que sale. Además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. Ahora en esta visión ve un efa. Un efa es una medida con el que medían la harina. Hay alguna discrepancia entre las medidas. El comentario que leí decía que eran de 15 a 18 litros que se podían medir de harina en un efa. Eso sí lo sabemos, es una medida, ¿sí? Lo utilizaban para medir prácticamente la harina. Pero en este efa dice este es el ojo de ellos en toda la tierra. Los ojos son símbolo de conocimiento, ¿sí? Entonces,
Este mensaje ahora del Efa lleva el mismo sentido, medir. ¿Qué se va a medir? La maldad. ¿Qué se va a medir? Se van a medir las palabras. Se van a medir las acciones y las palabras. Pero al estar presente allí los ojos, habla del conocimiento. Es decir, que el juicio de Dios sobre toda la haz de la tierra, sobre sus acciones y sobre sus palabras, va a ser basado ¿en qué? En conocimiento. Eso significan los ojos. Entonces, ese Efa, esa medida, ¿sí? Dios les está diciendo, voy a medir sus acciones, voy a medir sus palabras y lo voy a hacer con conocimiento. Por eso están presentes allí estos ojos. Además, versículo 7 dice, y aquí traían un talento de plomo. En esta visión vamos a pensarlo como un canasto, en la medida del Efa, vamos a pensarlo como un canasto. Y dice que alguien traía un talento de plomo. Alguien se acercó con un talento de plomo. El talento ahora es una medida de peso. ¿Sí? ¿Y qué se hace con este talento? A ver, vamos a prestar atención. Dice, y una mujer estaba sentada dentro del Efa. Pues es raro, ¿no? Porque es una medida para la harina, pero dice, adentro hay una mujer sentada. Pero alguien venía con un talento de plomo. Y vamos a ver qué sucede. Versículo 8. Y él dijo, el que le está revelando, esta es la maldad. Otra vez dice el significado, esta es la maldad, y echóla dentro del Efa, y echó la masa de plomo en su boca. Pareciera rara la visión. Hay un Efa, adentro hay una mujer, alguien trae un talento de plomo, de repente echa la masa, echa ese plomo en el Efa, en la boca, ¿sí? de ese Efa. ¿Para qué? Pues el plomo es más pesado, ¿sí? Para ser más pesado. La maldad de los hombres va a ser juzgada de parte de Dios con conocimiento y como diciendo, y esto va a incrementar todavía el peso sobre ustedes. Y quisiera hacer una reflexión aquí, porque acerca de nuestros pecados, los tuyos, los míos, de todos nuestros pecados, si tuviesen un peso real, ¿cuánto estarían pesando nuestros pecados? Aquí es simbólico. Y ahí está nuestra reflexión para pensar por un momento, ¿cuántos serían nuestros pecados? Porque a veces no nos consideramos tan pecadores, ¿no? No nos consideramos tan malos como las demás personas, ¿no? En realidad, cuando nosotros pensamos en nuestros pecados, ya sean acciones o palabras, nuestros pecados son más pesados que el plomo. Esa es la realidad, ¿sí? Somos pecadores, sí, redimidos por gracia, alcanzados por Cristo, pero si todos nuestros pecados cayeran en la justicia de Dios, de hecho cayeron en las manos de Dios y en la justicia de Dios, pero Cristo cargó nuestros pecados. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, todo el peso de nuestro pecado fue sobre Él. Cuando pensamos en tus pecados y en mis pecados, todos cargados en Cristo, vemos la maldición, porque esta visión de Zacarías capítulo 5 habla de maldición. Dice, esta es la maldición, si esta es la maldad, todo el peso de ese pecado, tanto de lo que se hace como de lo que se dice. Dios tiene conocimiento de cada uno de nuestros pecados. Dice Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos
y a los malos. Pablo a los Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga bien y nunca peque. La paga del pecado, Romanos 6:23 dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si Dios no nos hubiera salvado de la maldición de nuestros pecados, todos estaríamos en esta terrible sentencia de juicio de parte de nuestro Dios. Y dice la epístola a los Hebreos, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios dice, pero yo tengo que quitar todo esto para poder establecer mi reino. Para que yo pueda estar entre ustedes, dice Dios, trayéndolo al contexto histórico, para que yo pueda tener allí mi casa entre ustedes y la gloria de Dios, de Jehová, pueda estar allí, es necesario quitar toda esa maldad. Y Dios siempre ha pedido eso, ¿no? Siempre nos ha pedido eso, el quitar esa maldad de nuestras vidas. Dice el versículo 9, regreso a Zacarías 5, termino la meditación que quería hacer con ustedes. Versículo 9 dice, alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, son dos mujeres aladas, dice, tenían alas como de cigüeña, alzaron el efa, les dije que lo pensaran como un canasto, estas dos mujeres alzaron el efa entre la tierra y los cielos, es decir, quitaron eso con lo que Dios estaba midiendo las acciones y las palabras del pueblo. Lo levantaron el efa, la mujer va ahí en medio, el peso del plomo va allí porque fue vaciado. Dice que la alzaron y se la llevaban. Versículo 10, Zacarías le dice al ángel que hablaba con él, ¿a dónde llevan el efa? ¿Qué están haciendo con ese efa con el que se midió la maldad, las acciones y las palabras? Se lo llevaron dos mujeres que tenían alas como de cigüeña. ¿A dónde se las llevaron? Versículo 11 termina esta visión y dice, y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y será asentado y puesto allá sobre su asiento. Sinar es el nombre antiguo de Babilonia. Alzaron ese canasto, ese efa, y se lo llevaron a la tierra de Sinar. Dice, y allá se le edificará casa a esa maldad. Babilonia, en el libro de Apocalipsis, se relaciona con toda la maldad. Y dice, se están llevando esto. ¿Qué significa? Bueno, significa, ya entendiendo la revelación, que Dios quitó todo eso, toda esa maldad, limpió su tierra, o va a ser necesario limpiar de la tierra santa, de la tierra prometida, quitar toda esa maldad, alejarla para que Dios pueda descender. Y por eso dice, se llevaron el efa a tierra de Sinar, allá le van a edificar casa. Recuerden, hermanos, lo que dice el Salmo 103, versículo 12, en relación a nuestros pecados. Dice Salmo 103, 12, cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es lo que pasó con el efa, con el que se llevaba, la maldad allí estaba pesada, medida, la cargaron y se la llevaron. Salmo 103, 12 dice, así hace Dios con nuestros pecados. Cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y de esa manera Dios, hermanos, a nosotros nos ha librado de ese juicio. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí resaltamos la gracia infinita de Dios cuando hablamos del juicio. Pablo dice en los Efesios, porque por gracia sois salvos por la fe. Esto que hace Dios con nuestros pecados, de alejarlos como está en el oriente del occidente, es una muestra de la maravillosa gracia de nuestro Dios. ¿Sí?
Tus pecados, mis pecados cargados en Cristo, Dios los juzgó. El pecado no quedó sin paga. Se pagó el precio, pero el precio ya no lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo. Él pagó por nosotros, Él fue nuestro sustituto. Y por eso ya no hay condenación por nuestros pecados. Pablo dice a los romanos, pecaremos para que la gracia crezca. En ninguna manera, esto no nos da derecho a continuar nuestra vida como pecadores. Todos los días tenemos luchas, todos los días pecamos, pero todos los días el Señor nos muestra su gracia infinita. Romanos 3:20, versículo 20 de Romanos 3, dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará. Ese rollo que contenía el mensaje de la ley, ¿sí? De la sentencia del castigo sobre la maldad por las obras y por las palabras. Si se tratara de eso, dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:24 dice, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Allí está el amor de Dios para con nosotros. Entonces, queridos hermanos, hermanas, este mensaje del capítulo 5 de Zacarías, del rollo que vuela y del canasto, del efa para medir, sí hablan de la justicia de Dios. Pero hoy nosotros no solamente hablamos de justicia, sino hablamos de amor y de gracia a través de Cristo. Si no fuera por eso, ninguna carne se podría salvar. No tendríamos la mínima posibilidad de salvarnos de un terrible juicio por lo que hemos hecho y por lo que hemos dicho. Palabras y acciones. Estaríamos bajo una maldición terrible de hervor de fuego, como dice Hebreos. Pero para eso vino Cristo, para redimirnos, para salvarnos y librarnos de toda esa condenación. Vivamos agradecidos, que es lo mínimo que podemos hacer delante de la presencia de nuestro Dios, quien nos amó, nos salvó y nos perdonó en Cristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén.